Os damos una cordial bienvenida a todos los presentes a la reunión Vida y Ministerios Cristianos. Como cada semana, comenzaremos entonando una canción de alabanza a Jehová y luego nos dirigiremos a él en oración. La canción para esta ocasión es la canción número 118, titulada Danos más fe, basado en Lucas 17:5, canción 118. Si tuviéramos que sintetizar la reunión de hoy con una sola palabra, la elección sería muy sencilla: valor. ¿Por qué? Porque durante toda la reunión vamos a analizar esta bonita idea y responderemos principalmente tres cuestiones. Primero, ¿qué podemos hacer para ser valientes? Pues en la sección Tesoros de la Biblia analizaremos qué cualidad necesitamos para cultivar la valentía. Puesto que necesitamos fe, la segunda cuestión: ¿cómo podemos autoexaminar el nivel de nuestra fe? Pues en la sección Seamos Mejores Maestros analizaremos qué podemos hacer. Y por último, ¿por qué tenemos que ser valientes? Pues principalmente veremos en nuestra vida cristiana dos campos: en el ministerio y manteniendo neutralidad. Pues seguro que vamos a poder disfrutar muchísimo de este bonito análisis. Comenzamos ya sin más dilación con los tesoros de la Biblia y el discurso titulado La fe nos hace valientes, a cargo de nuestro hermano Moura. Si podíamos medir nuestra fe en una escala de valor entre 1 y 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto, ¿qué nota nos pondríamos? ¿Qué puntuación? ¿Nos pondríamos un notable, un aprobado, un sobresaliente o quizás un insuficiente? Vamos a ver en el relato de hoy, de esta semana, y vamos a analizar la fe de 12 espías. En el contexto, Jehová le pide a Moisés de elegir 12 personas, 2 hombres jefes de tribu, para poder espiar una tierra que él iba a dar a su pueblo. ¿Cuál ha sido la reacción 40 días después cuando estos 12 vuelven y hacen un informe a Moisés y a Aarón? El informe empezó bien. Han dicho que efectivamente esta tierra rebosaba de buenas cosas, de frutos buenos, y hasta ahí todo bien. Pero ahí hubo una pequeña fricción que se ha cometido en el Número capítulo 13 del 31 a 33 y veremos la reacción de 10 de entre ellos. Dice lo siguiente, si queréis acompañarme, y lo vamos a leer junto. Números capítulo 13, 31 a 33. Dice, pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra esta gente, porque es más fuerte que nosotros.
Y ellos continuaron dando a los israelitas un mal informe de la tierra que habían espiado. Decían, la tierra que recogimos para espiar es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de enorme tamaño. Y ahí vimos a los Nefilim, a los hijos de Anak, que vienen de los Nefilimos. Nosotros nos veíamos como saltamontes en comparación con ellos. Y eso mismo le parecía a ellos. Un informe que estaba basado en el temor al hombre. Sí, este temor al hombre ha hecho que estos 10 espías han dado un informe malísimo. Si le teníamos que meter en esta escala de valor, seguramente que nadie de nosotros le pondría un sobresaliente, más bien un insuficiente o incluso un nulo. Pero casi la reacción del pueblo cuando escuchó este informe. En el capítulo 14, del 1 al 4, si seguimos el relato, nos dice lo siguiente. Entonces todo el pueblo levantó la voz y la gente seguía gritando y llorando durante toda la noche. Todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés y Aarón, y todo el pueblo empezó a hablar en contra de ellos. Decía, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Para qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para que caigamos a espada? ¿Tomaron como botín a nuestras esposas y nuestros hijos? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Hasta se decía uno a otro, nombremos a un líder y volvamos a Egipto. Informe devastador, pánico en el pueblo, pero ¿era realista el hecho de pensar de esta manera? Claro que no. ¿Acaso Jehová no había actuado con ellos meses antes delante el poderoso Egipto, humillándolos con las 10 plagas de Egipto, mostrando que estaba Jehová con ellos? ¿Acaso Jehová no había matado, no había ahogado a un faraón poderoso y a un ejército el mejor de la historia de entonces? Claro que sí. De ahí que no nos sorprende que Jehová reaccionase de esta manera en el capítulo 14 del versículo 11, diciendo lo siguiente. Jehová habla con Moisés y le dice, ¿hasta cuándo me tratarás sin respeto a este pueblo? ¿Hasta cuándo no tendrán fe en mí a pesar de todos los milagros que he realizado entre ellos? Sin lugar a duda, la fe de estos 10 espías y de este pueblo nunca le pondríamos en esta escala de valor un sobresaliente. Pero ¿qué pasó con 2 de ellos, Josué y Caleb? Vemos lo que ha pasado en el capítulo 14 y el versículo 6 a 9. Dice lo siguiente, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que estaban entre los que fueran a espiar la tierra, se rasgaron la ropa y le dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que recogimos para espiarla es una tierra muy, muy buena. Si Jehová está contento con nosotros, Él sin duda nos llevará a esa tierra y nos la dará. Una tierra que rebosa de leche y miel. Pero no se le rebelen contra Jehová y no le tengan miedo a la gente de la tierra, porque son pan comido para nosotros. Ya no tienen protección y Jehová está con nosotros, no le tengan miedo. Interesante que en el caso de Josué y Caleb, en la ecuación estaba Jehová por medio. Siempre han puesto a Jehová. Dice aquí que si Jehová está contento con nosotros, que Jehová está con nosotros, que no le tengamos miedo, que es pan comido. ¿Era acaso esto demasiado? No, porque en el caso de Josué y Caleb también habían visto cómo Jehová había actuado con el poderoso Egipto, humillándonos. La diferencia es que Josué y Caleb tenían grabado en la mente y en el corazón todos los beneficios de poder seguir su ley y cómo Jehová había actuado con ellos con bondad y generosidad. ¿Qué aprendemos? Que la fe verdadera no es estática. La fe verdadera crece a medida que vivimos la verdad, a medida que vamos probando los beneficios de una conducta cristiana, cuando vemos la respuesta de nuestras oraciones y cómo Jehová abre el camino para que podamos caminar con seguridad.
sin lugar a duda, estamos seguros que la fe de Josué y Caleb se ha fortalecido al constatar por sí mismo la bondad de Jehová. ¿Qué podemos decir de hoy en día para nosotros? En tiempo moderno, una fe comparable a la de Josué y Caleb ha permitido que testigos de Jehová prediquen las buenas nuevas en el mundo entero. Que seamos joven, anciano, que seamos fuerte, débil. No hay ni un enemigo capaz de acallar a este ejército lleno de fuerza y de valentía. ¿Por qué? Pues que en el pueblo de Jehová no cabe el temor al hombre, y lo que ha hecho que al ejemplo de Josué y Caleb tenemos esta fe fuerte. Pero, ¿qué pasa de cada uno de nosotros individualmente? Quizás pensamos, ¿qué nota me pondría? ¿Qué fe tengo? Sí, si queremos que nuestra fe vaya creciendo y que nos permite seguir predicando en este mundo, nosotros también tenemos que leer relatos como el de hoy. Tenemos que pedirle a Jehová su Espíritu Santo. Y al igual que Josué y Caleb, sin lugar a duda, tenemos que tener grabado en nuestra mente y nuestro corazón todo lo que ha hecho Jehová para nosotros. Solo así vamos a contar con una fe que sea fuerte, que nos va a dar el valor necesario para perseverar en una lucha espiritual hasta obtener el triunfo. Sin lugar a duda, hemos sabido y hemos visto en los relatos que Jehová es generoso, ha recompensado Josué y Caleb por su buena actitud. ¿Y qué es de nosotros? Igual Jehová nos recompensará y recompensará a todo lo que le sirve con fe, valor y lealtad. Muchas gracias, hermano Moura, por esa excelente exposición. Pasamos ahora a la sección Busquemos Perlas Escondidas, que estará a cargo de nuestro hermano Andrew Weaver. Pues tenemos ganas de escuchar las perlas que habéis encontrado en la lectura bíblica de esta semana. Entonces, para empezar, pues vamos a pedir que alguien nos lea Números capítulo 13 y el versículo 27. Un voluntario, por favor. Hermana Sanz, por favor. Esto es lo que le contaron a Moisés. Entramos en la tierra a la que nos enviaste, y de veras rebosa de leche y miel, y este es su fruto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la pregunta: ¿qué contaron los espías al volver que debería haber fortalecido la fe de los israelitas? Hermano González, por favor. Pues explicaron que la tierra rebosaba de leche y miel. Incluso, con mención a la obra perspicacia, parece que ellos habían llevado algo del fruto de esta tierra, como higos, granadas y un racimo de uvas tan grande que lo tuvieron que transportar entre dos hombres con una barra. Así que eso les ayudaría a ver que Jehová había cumplido lo que se había prometido, que esa tierra estaría llena de fruto para ellos. Así que ya solo faltaba lo siguiente, que era que Jehová les pudiera dar esa tierra. Excelente. Muchísimas gracias. Y hermana Maura, por favor. Y este detalle de llevar este fruto era una prueba, era una buena intención, porque era demostrar por pruebas evidentes, como es la descripción de la fe, lo que había en la tierra. Entonces, qué detalle más bueno y qué apoyo más visual para que todo el pueblo viera que era cierto que la promesa de Jehová se había cumplido. Excelente, interesante comentario. Muchísimas gracias. Pues ahora vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Pues, hermana Lavado, por favor. Por ejemplo, en el capítulo 13, el versículo 33, como ya vimos, cuando los espías estaban dando el informe acerca de la tierra prometida, la mayoría de ellos mencionaron que vieron a los hijos de Anac y según ellos eran Nefilim. ¿Cómo sabemos que esto no era cierto? Bueno, sabemos que los Nefilim murieron siglos antes cuando tuvo lugar el diluvio y por otro lado no tuvieron hijos. Sin embargo, estas afirmaciones, que fueron completamente exageradas, tuvieron un impacto en el pueblo que causó que cundiera el pánico.
Por tanto, nosotros aprendemos que si tenemos la tendencia de exagerar cuando relatamos algo, igual que hicieron los espías, o damos un argumento, pues esto puede tener graves consecuencias en los demás y, por otro lado, dañar nuestra reputación al no considerarnos personas veraces. Un comentario muy práctico, muchas gracias. Hermano Fernando Ordóñez. Sí, los israelitas, además de demostrar una falta de fe en Jehová, también demostraron ser olvidadizos y desagradecidos, porque como se menciona en el 14:11, después de todos los milagros que Jehová había hecho por ellos, seguían sin tener fe. Y nosotros no queremos ser así. Queremos siempre meditar y ser agradecidos en todo lo que tenemos de parte de Jehová hasta ahora, para tener una fe plena y ser agradecidos a Jehová, y tener una fe plena para el futuro, para demostrar nuestra fe en el futuro. Excelente, muchísimas gracias. Hermano Miguel Cerdán. En Números capítulo 13 y los versículos 18 al 20, Jehová le pide a los espías que se fijaran en la tierra y averiguaran si ésta era fértil. Y hoy día Jehová también nos pide algo parecido a nosotros. Nos pide que cuando estemos estudiando la Biblia nos fijemos y averigüemos, es decir, que estudiemos y meditemos para fortalecer nuestra fe en Él. Si así lo hacemos, como dice al final del versículo 20, lograremos ser valientes, pese a las dificultades, y obtendremos recompensas al meditar en nuestra bonita esperanza. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Noemí Martínez. En el capítulo 14, el versículo 4, ahí los israelitas tienen el deseo de volver a Egipto. Y es que ese deseo de volver a Egipto no les habría ayudado a trabajar mejor a favor del propósito de Jehová, ya que se habrían convertido de nuevo en esclavos y jamás habrían podido obedecer la ley mosaica. Así que esto me enseña que, a diferencia de los israelitas, quiero valorar las cosas espirituales y nunca añorar lo que he dejado atrás, ya que es un honor poder colaborar con el propósito de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Y hermana Noemí Ordóñez. En Números 14, 1 y 2, vemos como los israelitas empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Entonces, al igual que ellos, pudiéramos sentirnos tentados a quejarnos de nuestros hermanos. Tenemos que recordar que Jehová quiere que sus siervos tengamos amor intenso unos con otros. Entonces yo estoy decidida a sentirme agradecida, pues Jehová recuerda que somos polvo y no vigila nuestros errores. Si me esfuerzo por imitar su ejemplo, indudablemente me quejaré menos. Muy bien, muchísimas gracias. Y hermana Rubio. En el capítulo 13, del 4 al 6, hay una lista que nos muestra quién representaba cada tribu. Pero ahí, dentro de esa lista, no hay ningún representante de la tribu de Leví. Sin embargo, todos ellos también tuvieron que estar los 40 años por el desierto. Esto nos demuestra que en ocasiones Jehová permite que suframos las consecuencias por los actos de otros. Pero, por ejemplo, cuando un miembro de la familia le es infiel a Jehová, nos puede afectar, pero ahí demostraremos nuestro cariño y nuestra lealtad a Jehová. Muy bien, muy práctico, muchas gracias. Y hermano Vilchez. En el 14:12, Jehová le anuncia a Moisés que iba a hacer una nación de él y iba a eliminar a Israel. Sin embargo, en los siguientes versículos, Moisés le hace ver a Jehová que qué pensarían los demás de su nombre. Es una bonita lección y aprendo que cuando reciba una asignación o cuando reciba alabanza por algo que he podido hacer bien, no debe preocuparme lo que digan de mí o lo que piensen de mí, sino que debo esforzarme por dar siempre la gloria y la alabanza a Jehová, que es quien la merece. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Díaz, Álvaro. A mí Números 13:2 me hizo pensar en que Jehová es un Dios que confía en sus siervos imperfectos. Como dicen las referencias, aquellos jefes eran hombres capaces, sabios, experimentados. Así que Jehová confió en ellos la importantísima labor de explorar la tierra y de animar al pueblo. Pero la mayoría no demostró fe. Aún así, Jehová no por ello dejó de confiar en los leales. Así, eso me enseña también que nosotros imitaremos a Jehová si también confiamos en nuestros queridos hermanos sin prejuzgarlos. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano David Lavado. En Números 14:36, Jehová habla de los hombres que hicieron que todo el pueblo se quejara con un mal informe. El pueblo eran unos 3 millones, los hombres solamente 10 y el mal informe solo 1. Como dice Santiago 3:5, con qué pequeño fuego se incendia un enorme bosque. Como vemos, nuestras palabras y mensajes tienen poder, por eso queremos usarlos no para desanimar, sino para animar y dar encomio. Excelente, muchísimas gracias. Y hermana Weaver, Noemí. En el capítulo 14
vemos cómo reaccionan los israelitas una vez que Jehová dicta sentencia, porque dice que ellos ahora deciden subir a la montaña para luchar contra los hombres que antes no querían luchar. Y es que, claro, ellos tenían miedo a un castigo, pero su motivación no era un amor por Jehová y no deseaban obedecer sus mandamientos. Su criterio no era importante. Así que aprendo que es importante la motivación que tenemos para tomar buenas decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Y hermano Enrique Rubio. En el capítulo 14, versículo 24, se dice que Caleb y Josué demostraron un espíritu diferente. Por lo tanto, eso nos enseña de que ellos fueron unas personas que reflejaron una actitud, un espíritu, un motivo distinto al resto. A pesar de que había mucha presión en el grupo, ellos reaccionaron con fe y con valor. Y eso nos enseña también que a veces nosotros, cuando estamos bajo presión, bajo a veces dificultades, tenemos que reexaminarnos, pensar nuestros motivos y actuar de acuerdo con lo que dice Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Y hermana Laura Díaz. Números 13-21 nos muestra qué fue lo que recorrieron los 12 espías. Mirando el mapa del apéndice, vemos que fueron literalmente de un extremo a otro. Y si medimos eso en línea recta, calculamos que en total fueron más de 973 kilómetros. Así que se esforzaron mucho al realizar su trabajo. Pese a eso, a 10 de ellos les faltó fe en Jehová y acabaron mal. Esto me enseña que uno puede ser muy efectivo en su asignación, pero para Jehová lo más importante es que seamos personas espirituales. Excelente, muy interesante. Muchísimas gracias a todos por compartir estas perlas. Muchas gracias, hermano Weber, por esa parte y también a todos vosotros por vuestros excelentes comentarios. Sin duda, habéis buscado para encontrar esas perlas escondidas. Pasamos ahora a la primera de las asignaciones estudiantiles, la lectura de la Biblia, y leeremos el pasaje de Números, capítulo 13, versículos 1 a 20. Y la lectura estará a cargo de nuestro hermano Álvaro Díaz. Ahora Jehová habló con Moisés y le dijo: envía hombres a espiar la tierra de Canaán, la tierra que voy a darles a los israelitas. Deben enviar un hombre de cada tribu patriarcal. Cada uno debe ser jefe entre ellos. Así que Moisés los envió desde el desierto de Parán por orden de Jehová. Todos los hombres eran jefes de los israelitas. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefuné. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. De la tribu de José, por medio de la tribu de Manasés, Gaddí, hijo de Susí. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Miguel. De la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Bofsí. Y de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maqui. Estos son los nombres de los hombres a quienes Moisés envió a espiar la tierra. Y a Osea, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre de Josué. Cuando Moisés iba a enviarlos a espiar la tierra de Canaán, les dijo: suban allá al Negev y luego suban a la región montañosa. Fíjense en cómo es la tierra, y si los que viven en ella son fuertes o débiles, si son pocos o muchos, si la tierra es buena o mala, y si las ciudades en las que viven están abiertas o fortificadas. Averigüen si el terreno es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Deben ser valientes y traerse algo del fruto de la tierra. Esta era la época de las primeras uvas maduras. Muchas gracias, hermano Díaz, por esa excelente lectura. No era fácil porque estaba plagada de nombres con los que no estamos acostumbrados, pero igualmente lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. El hermano Díaz estaba trabajando en la lección número 5 del folleto maestro. Si lo tenéis con vosotros, os invitamos a que por favor lo podáis abrir, porque esta lección titulada Leer con exactitud da algunas sugerencias muy prácticas. Y algo que nuestro hermano Díaz hizo muy bien, pronunció todas las palabras correctamente. Como decíamos, había nombres con los que no estamos acostumbrados, pues el folleto maestro da una sugerencia. Escuchar una grabación de la publicación nos permitirá familiarizarnos con estos nombres. Y además, algo que también aplicó Álvaro, es que levantó la cabeza, tenía la tablet en la mano, eso le permitió pronunciar mejor. Así que muchas gracias por esa buena lectura. Pasamos a la siguiente parte, seamos mejores maestros, y tendremos un discurso titulado Preguntas que podemos hacernos para saber cómo está nuestra fe, que está a cargo de nuestro hermano Fernando Ordóñez.
Todos los que tenemos un automóvil sabemos lo importante que es hacerle revisiones regulares para mantenerlo en buenas condiciones de seguridad. Si no hiciéramos estas revisiones, nuestro automóvil podría acabar siendo inseguro y tener un accidente que pudiese costar nuestra vida o la de otras personas. En sentido espiritual también es muy importante que revisemos cómo está nuestra fe. Sí, porque la Biblia misma indica que la falta de fe es un pecado que fácilmente nos enreda. Hoy vamos a analizar juntos 5 preguntas que nos podemos hacer para identificar si nuestra fe está en buenas condiciones o si tenemos que reajustar algún punto. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Estoy perdiendo la fe en las promesas de Dios? Por ejemplo, la promesa de vivir en el nuevo mundo. ¿Nos vemos en el paraíso con nuestros familiares o se ha difuminado un poco? ¿O vemos esa esperanza muy lejana en el tiempo? ¿O la promesa de Jehová de que perdonará y borrará todos nuestros pecados? Quizá nuestra conciencia no nos permita creer esa esperanza y creemos que Jehová no va a olvidar esos pecados que hemos cometido. La segunda pregunta, ¿sigo dándole a Jehová todo lo que puedo? Sí, quizás un autoexamen revele que el equilibrio que necesitamos entre dar nuestro servicio pleno a Jehová y trabajar seglarmente para mantenernos y mantener nuestra familia, quizás se ha inclinado un poco hacia las cosas materiales, a tener un mejor empleo, o quizás nos hemos vuelto un poco perezosos. Tercera pregunta que nos podemos hacer. Cuando alguien nos ofende, ¿cómo reaccionamos? ¿Perdonamos? ¿Olvidamos rápidamente? ¿O quizás seguimos dándole vueltas a lo que nos han dicho, a lo que nos han hecho? Y la solución que vemos es cortar nuestra relación con esa persona. Si es así, estaríamos demostrando un problema en nuestra fe. ¿Pero qué relación hay entre la fe y el perdón? Pues la Biblia habla de ello. Si me acompañáis, por favor, a Lucas 11:4. Lucas 11:4, si lo tenéis, dice: perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros. Así que cuando perdonamos a las personas que nos han ofendido, estamos poniendo fe en que Jehová también va a perdonar esas ofensas que nosotros hemos cometido contra Jehová. La cuarta pregunta, ¿me cuesta aceptar el consejo que nos dan? Si un hermano nos da un consejo, ¿lo apreciamos y nos esforzamos por aplicarlo? ¿O seguimos dándole vueltas al consejo que nos han dado, cómo nos lo han dado o la persona que nos lo han dado? Si es así, estaríamos demostrando un problema en nuestra fe. Y la última pregunta, la quinta. ¿Me quejo de los hermanos que cuidan de la congregación? Los israelitas se quejaron cuando recibieron el mal informe de los espías. Demostraron una falta de fe. ¿Cómo vio Jehová aquellas quejas? Vamos a verlo juntos, al libro de Números. Números 14:11. Números 14:11. Dice: entonces Jehová les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me tratarán sin respeto este pueblo? ¿Hasta cuándo no tendrán fe en mí, a pesar de todos los milagros que he realizado entre ellos? Sí, Jehová no vio aquellas quejas como unas quejas contra Moisés por la forma como dirigía al pueblo. Las vio unas quejas contra él mismo, contra Jehová. Si nosotros tuviésemos esta misma actitud y nos quejásemos contra los ancianos de nuestra congregación, contra la sucursal o contra el cuerpo gobernante, estaríamos demostrando la misma actitud que tuvieron estos israelitas de falta de fe. Como resumen, todos nosotros hemos demostrado fe en Jehová al dedicarnos y servir a Jehová por mucho tiempo. Pero la fe puede debilitarse rápidamente si no prestamos atención a las cosas verdaderamente importantes. Hacernos preguntas como si estoy perdiendo la fe en las promesas de Dios, si sigo dándole a Jehová todo lo que puedo, si se me hace difícil perdonar, si me cuesta aceptar el consejo o si me quejo de los hermanos que llevan la delantera, puede ayudarnos a identificar si tenemos alguna deficiencia en esta fe. Y al igual que repararíamos rápidamente un defecto en los frenos de nuestro vehículo, si detectamos una deficiencia en nuestra fe, queremos, de verdad, esforzarnos por fortalecer ese punto débil, para que nuestra fe en Jehová esté en perfectas condiciones. Muchas gracias, hermano Ordóñez, por esa excelente exposición. Nuestro hermano Ordóñez estaba trabajando en la lección número 14 del folleto maestros, así que si lo tenéis con vosotros, os invito a que por favor lo abráis por esta lección titulada Destacar los puntos principales. Y como indica el resumen de esta lección, queremos ayudar a nuestros oyentes a seguir el hilo del discurso. Y él lo hizo muy bien, porque destacó 5 preguntas clave, las desarrolló con claridad, pero no solamente se limitó a desarrollarlas, sino que al final del discurso hizo un breve resumen de las 5 preguntas. Así que estaba claro cuáles eran las preguntas que todos debemos plantearnos.
Muchas gracias, hermano Ordóñez. Pasamos ahora a la siguiente parte titulada Sea más feliz en el ministerio, use bien las preguntas. ¿Alguna vez has visto a un artista enseñar orgulloso su obra? ¿O quizá a una persona mayor enseñando con mucho orgullo su bonito jardín? ¿Verdad que es difícil ocultar esa sonrisa que se le dibuja en su cara orgulloso del buen trabajo? Bueno, esto no nos sorprende, porque el sabio rey Salomón, en las palabras que encontramos en Eclesiastés, dijo: no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar de su duro trabajo. Claro, Jehová nos ha dado una importante comisión, la de predicar las buenas noticias del reino. Pero como Él, y como se le conoce en la Biblia, es el Dios feliz, también quiere que disfrutemos de esta bonita faceta. Claro, para poder disfrutar al máximo, tenemos que ser hábiles en el ministerio. Bueno, ¿cómo conseguirlo? Una faceta muy importante que todos debemos esforzarnos por cultivar son las preguntas. Usarlas bien, usarlas eficazmente. Si así lo hacemos, estaremos imitando a los mejores maestros, a Jehová y a Jesucristo. Examinemos un relato de la vida de Jesús que nos demuestra cuán importante es usar bien las preguntas. Acompañadme, por favor, en la lectura de Mateo, capítulo 22, y leamos los versículos 41 a 45. Mateo, capítulo 22, versículos 41 a 45, dice el relato: luego, mientras los fariseos estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le contestaron: de David. Él les preguntó: entonces, ¿cómo es que David, guiado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque él dijo: Jehová le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Qué lección tan magistral por parte de Jesús. Rebatió una idea muy importante y lo hizo mediante preguntas. No tuvo que darle las respuestas a los fariseos, simplemente se limitó a hacer preguntas. Pues nosotros, de la misma manera, podemos valernos de este recurso para llegar al corazón de nuestros oyentes. ¿Qué conseguiremos con estas preguntas? Como indica la guía de actividades, son varios los beneficios. Las preguntas nos permiten saber, o podemos llamar, mejor dicho, la atención de la persona para que escuche. Son una buena manera de empezar una conversación. Por otro lado, induce a la persona a pensar, a razonar. Como hemos leído en el relato de Mateo, Jesús provocó que los fariseos se plantearan esas cuestiones. Pero no solamente eso. Ahora, si nosotros después de plantear una pregunta escuchamos con atención, obviamente le estaremos demostrando a la persona que nos importa realmente lo que ella opina. Es una muestra de interés personal. Eso sí, ahora una vez que escuchemos lo que la persona dice, querremos adaptar nuestra conversación a sus verdaderas necesidades. ¿Qué os parece si para recalcar más estas ideas vemos juntos un vídeo titulado La alegría de hacer discípulos, mejoremos nuestras habilidades, usemos bien las preguntas? Vemos el vídeo y luego planteamos algunas cuestiones. ¡La luz está libre! Mis hermanas, todos me dan calor. Hey, tú. ¿Cuál es la verdad? ¿Disculpa?
Ahí dice la verdad sobre la Biblia. Así que se supone que tienes que contármela, ¿no? Mi nombre es Rita. ¿Y el tuyo? Coral. ¡Qué original! No, es horrible. ¿Y lo de la verdad qué? Claro. ¿Sabes que la Biblia dice que puedes vivir para siempre? ¿En el cielo? ¿Eso es todo? Pues no es nada nuevo. Bueno, en realidad, la Biblia habla de vivir para siempre en la tierra. ¿Para qué vivir aquí? Pero si es un asco. Pero no lo será en el futuro. Apocalipsis 21:4 tiene esta promesa. Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Como en el cielo no hay muerte ni dolor. ¿Dónde crees que se cumplirá esta promesa? ¿En la tierra? Nunca había escuchado eso. ¿Brutal? Quiero decir que es genial. Ok. ¿Te gustaría saber cómo será eso posible? Ya, gracias. Sabes, no soy muy religiosa que digamos y tengo prisa. Lo siento. Otro día. Planteamos algunas preguntas. Están invitados, por supuesto, a participar. La primera, ¿qué cualidades tenía Coral? Hermana Ordóñez, Noemí. Pues vemos que era una persona amable y dispuesta. Vemos como en el metro pues cedió su lugar a una persona mayor que estaba de pie. Muy bien, muchas gracias. Hermana Moura, por favor. Incluso aunque su pareja no le cedió el asiento a ella, a Coral. También vemos que independientemente del entorno, si ella tenía buenas intenciones o un corazón sincero, lo demostraba. Muy bien, así es. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Rita para demostrar que se interesaba por Coral? Hermana de González, Lidia. Pues se interesó por ella preguntándole su nombre. Muy bien. Hermana de Lavado, Laura. También le ofreció la mano, le miró a los ojos, se mostró calmada, sonriente y dispuesta a responder a sus preguntas, a pesar de que Coral no se acercó de una manera muy agradable. Muy bien, cierto. Siguiente pregunta. ¿Qué le preguntó Rita a Coral para despertar su curiosidad por las buenas noticias del reino? Hermana de Rubio. Le hizo la pregunta, ¿sabes que la Biblia dice que se puede vivir para siempre? Muy bien. Exactamente. Y por último, ¿qué le preguntó Rita a Coral para ayudarla a razonar? Hermano Martínez, Conan. Pues después de leerle Apocalipsis 21:4, donde dice que no hay muerte ni dolor, le preguntó, ¿cómo en el cielo no hay muerte ni dolor, dónde se cumplirá esta promesa? Muy bien, así es. Así es que ha quedado claro que podemos usar hábilmente las preguntas para llegar al corazón e inducir a las personas a razonar. Por tanto, hermanos y amigos que nos acompañáis, si queremos llegar al corazón de las personas, queremos llevarles el mensaje tan importante de las buenas noticias, porque es una obra que salva vidas, queremos llegar al mayor número de personas posible, queremos ser hábiles en el ministerio. Y una forma, como acabamos de ver, es usando las preguntas. Si así lo hacemos, disfrutaremos, como decíamos al comienzo. Jehová quiere que así lo hagamos, pero sobre todo le daremos la oportunidad a nuestro Padre de que bendiga nuestros esfuerzos. Pasamos ahora a la siguiente parte, nuestra vida cristiana, pero para ello os invitamos a todos los presentes, si vuestras circunstancias lo permiten y así lo deseáis, a que os podáis poner en pie y que juntos podamos entonar la canción 73, titulada Danos fuerzas y valor. Canción 73.
comenzamos nuestra vida cristiana con un bonito análisis. ¿Por qué tenemos que ser valientes los cristianos verdaderos para predicar? Esta parte estará a cargo de nuestro hermano Jonathan Vilchez. Te escuchamos. Hace unos minutos hablábamos de cómo Josué y Caleb fueron valientes, y lo fueron porque tenían fe. Y eso hizo que en una situación muy difícil hablaran la verdad, lo que habían visto. Nosotros necesitamos esas mismas cualidades para predicar. Necesitamos tener fe y ser valientes. Por eso en la Asamblea Regional de 2018, Sea Valiente, en la primera serie de discursos del viernes por la mañana, se presentó con el título ¿Por qué tenemos que ser valientes los cristianos verdaderos? Y justamente el primer discurso de esta serie hablaba de por qué ser valientes para predicar. Se mostró un vídeo que a continuación vamos a ver juntos y después podremos analizar. Prestemos atención. De pequeña tenía una lucha interior. Estudiaba la Biblia, pero lo hacía por mi madre. Como cualquier otra niña, no quería ser diferente de los demás. La escuela estaba a 10 minutos de mi casa y el Salón del Reino también. Vivía justo en el territorio de la congregación, así que conocía a todo el mundo. Siempre me encontraba con compañeros de clase o gente que conocía. Y no sabía cómo reaccionarían. A veces pensaba que se reían de mí y tenía miedo de perder esas amistades. Mi padre no era testigo y yo sabía que tampoco tenía la obligación de serlo. Pero a la misma vez me sentía mal cuando no defendía mis creencias y la conciencia me molestaba. Así que tenía una lucha interna. Sabía qué era lo correcto, pero me faltaba el valor para hacerlo. Me acuerdo que cuando tenía 12 años, un día así sin más, me puse a leer una revista yo sola. Y por primera vez la leí de principio a fin. Y la verdad es que tuvo un fuerte impacto en mí. Lo que leí me llegó al corazón. Así que pensé, seguro que hay más libros interesantes que no he leído. Y empecé a leer otras publicaciones bíblicas. Leer acerca de la vida de otros hermanos me hizo pensar. Me impresionaba muchísimo el valor que demostraban y quería ser como ellos. La hermana que había ayudado a mi mamá a aprender la verdad empezó a estudiar conmigo también y me ayudó a meditar más en lo que iba aprendiendo. Me mostró la obra Perspicacia y eso me ayudó mucho a profundizar en mi estudio personal. Poco a poco, me di cuenta de que se puede disfrutar del estudio, sobre todo cuando lo haces por ti, para fortalecer tu fe en Jehová. Y eso me dio el valor que necesitaba. Cada año, al comenzar las clases, les decía a los demás que soy testigo de Jehová. No era fácil, pero siempre le hacía una oración a Jehová, sobre todo la noche anterior, y cada año se me hizo más y más fácil. Tuve que ser valiente, pero Jehová me ayudó. Cuando mis compañeros me preguntaban qué había hecho el fin de semana, yo siempre les decía lo que había hecho con la congregación. Y cuando me contaban sus problemas, trataba de encontrar un principio bíblico o un artículo que los ayudara. En una ocasión, se nos pidió que hiciéramos ante la clase una presentación convincente sobre un tema. Así que decidí aprovechar la oportunidad para predicar. Y elegí el tema, ¿evolución o creación? Cuanto más defendía mis creencias, más me daba cuenta de que no tenía nada que temer, pues, contrario a lo que me había imaginado, ninguno de mis compañeros o maestros reaccionó mal. Durante los 4 años de enseñanza media superior, hice el precursorado auxiliar, lo cual me protegió y me mantuvo ocupada, y al terminar los estudios, pude hacerme precursora regular. Un beneficio que he recibido es tener una conciencia limpia, porque no traté de ocultar quién soy para que otros me aceptaran. No fue fácil al principio, pero poco a poco me di cuenta de que ser amiga de Jehová es algo por lo que sentirme orgullosa. Bonita experiencia, sin duda. Pues ahora nos gustaría haceros 3 preguntas para analizar junto a este vídeo. La primera es, ¿qué lucha tenía la hermana Kitty Kelly? Hermano Cerdán. Pues ella tenía una lucha interior porque sabía lo que era lo correcto, sin embargo le faltaba el valor para poder hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Weaver. Claro, ella tenía sus compañeros de clase del instituto y no quería ser diferente, no quería perder estas amistades. Muy bien, muchas gracias. Una situación difícil. ¿Pero qué le ayudó a ser valiente a nuestra hermana? Hermano Rubio.
Pues algo que le ayudó cuando tenía 12 años de edad fue leer por primera vez una revista, la revista Despertar, de principio a fin. Eso yo creo que nos ha pasado a muchos. Tomarte en serio lo que es leer una publicación del Esclavo, leerla para ti y empezar un estudio personal. Luego también menciona que una hermana le ayudó a ver el valor de la obra Perspicacia y otras ayudas. Muy bien, muchas gracias. Hermana Martínez. Y ella también mencionaba que leer sobre la vida de otros hermanos le hizo ver el valor que ellos demostraron y querer ser como ellos. Así que eso también le ayudó a ser valiente. Muy bien, sin duda alimentó su fe. Pues por último, ¿qué bendiciones ha tenido nuestra hermana Kitty Kelly por ser valiente? Hermana Vilches. Pues pudo darle un buen testimonio a sus compañeros de clase y esto le ayudó a tener una conciencia limpia y también a estrechar su amistad con Jehová. Muy bien. Hermano Sánchez. Una que me ha gustado también es cuando decía que ya no tenía que esconder quién era por miedo a lo que pensaran los demás. Así que también le ayudó a descubrir, ¿no?, realmente quién era, qué quería y a ser valiente para poder expresarlo a los demás. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ordóñez. También me gustó mucho cuando comentaba que ya empezó a tener valor y cuando los compañeros de los compañeros de clase le preguntaban qué había hecho el fin de semana, pues ella contaba las actividades que había hecho con la congregación y si veía que sus compañeros le contaban problemas, buscaba artículos de la organización para ayudarles. Muy bien, muchas gracias. Hermano Maura. Y también de joven, incluso estudiando, ha tomado el precursorado durante 4 años y después de regular el auxiliar primero. Esto dice ella que le ha ayudado muchísimo a centrarse en las verdades. Muy bien, muy interesante. Hermana Lavado. Sí, yo me sentí muy identificada cuando vimos el vídeo de la hermana Kitty, pues me crié en las mismas circunstancias y me ayudó lo mismo que a ella, ver también cómo la gente a tu alrededor de manera natural habla de sus creencias, si son católicos, si son homosexuales. Por esto yo me tuve que plantear hablar de forma natural y convincente, incluso tomando la iniciativa de mis creencias y al igual que a la hermana, ahora tengo muy buenas revisitas gracias a esto. Muy bien, muchas gracias por añadir tu propia experiencia. Sin duda hemos disfrutado de esta bonita experiencia y también del jugo que le habéis sacado con vuestros comentarios, pero aprendemos algo. Probablemente no tendremos que enfrentarnos a la misma situación que Josué y Caleb. Ellos se enfrentaron a ser apedreados, el pueblo quería apedrearlo. O quizás sí, tengamos que enfrentar una situación así. La única manera de estar preparados para ello es alimentar día a día nuestra fe. Y si lo hacemos, sin duda seremos valientes. Valientes para seguir predicando la palabra de Jehová. Muchas gracias, hermano Vilches, por esa excelente exposición. Pasamos a un análisis muy similar. Comenzamos con el mismo título. ¿Por qué tenemos que ser valientes los cristianos verdaderos para mantenernos neutrales? Este análisis está a cargo de nuestro hermano David Lavado. Imagina que para mantener tu empleo o asistir a tu escuela es obligatorio que te afilies a un partido político de la zona donde vives. Bueno, quizás piensas que es poco probable que eso ocurra, pero seguramente concordarás que conforme nos vamos acercando al fin de este sistema, de este mundo, cada vez será más difícil para nosotros mantener nuestra neutralidad. Por eso, ¿qué podemos hacer ahora? Pues podemos aprender del gran ejemplo de valor que nos dan nuestros queridos hermanos. Por ejemplo, mediante el siguiente vídeo que podemos ver ahora. En 1975 me hice testigo de Jehová en Zaire, que en aquel tiempo se encontraba bajo una dictadura. Solo había un partido político y se suponía que todo el mundo debía unirse a él. Cualquier puesto de trabajo requería que uno apoyara al partido, pero yo me negué a participar en política. Un día me pidieron que estuviera presente para hacer el saludo a la bandera. Así que tenía que ir y explicarles a todos los trabajadores por qué me negaba a participar. Mientras me llevaban, oré mucho. Hasta entonces había tratado de no llamar la atención, pero aquel día todos estaban muy enojados, de modo que tuve que ir. El sábado
vino a la oficina un miembro del partido. Empezó a gritar: ¿quién es el que se niega a participar en política? Después de hablar un rato, le dijo a la gente que saliera. Todos lo hicieron. Yo fui el único que se quedó en la oficina. Al salir del trabajo, creí que iban a arrestarme, pero no. Finalmente, todos llegamos a casa. No solo tuve que soportar la presión de mis compañeros cada día, sino que además me bajaron de categoría en el trabajo. Hubo un año en que mis hijos no pudieron ir a la escuela porque no teníamos dinero. A duras penas podíamos cubrir las necesidades básicas. Pero nunca descuidé las cosas espirituales. Asistía a las reuniones, participaba en ellas, salía a predicar, estudiaba la Biblia y, sobre todo, oraba mucho. Jehová me ha bendecido porque sigo en la verdad. Lo ha hecho durante todo este tiempo. Ser neutrales es la mejor forma de apoyar el reino de Dios. Aparte de la predicación, claro está. Aunque el gobierno vaya en contra de nuestra obra, no deberíamos ver eso como algo malo o negativo. Hasta en ese caso, se puede lograr mucho. Se puede dar testimonio, un testimonio a favor del reino, del nombre de Jehová y de su autoridad. Si uno lo ve así, confiará en Jehová. Cuando Él permite que pase algo, es por una razón. Qué ejemplo de valor, ¿verdad? Para aprender un poquito más acerca de nuestro hermano en Silo, analicemos algunas preguntas. La primera es: ¿qué desafíos tenía el hermano Allenge en Silo? Hermana Rubio, por favor. Pues él explica que cuando se hizo testigo de Jehová ya era bajo una dictadura, lo que quiere decir que solo había un partido político y para estar en un trabajo se requería que fuera activo dentro de ese partido, lo tenía que apoyar. Gracias. Hermano Martínez. Sí, debido a esta neutralidad que él tenía, hasta dice que le bajaron de categoría en el trabajo y por culpa de esto, pues dice que podía cubrir las necesidades básicas a duras penas e incluso un año sus hijos no pudieron ir al colegio por eso. Exacto. Hermano John. Se sentía amenazado, sufría la presión de grupo, a veces hasta pensó que lo iban a arrestar. La presión era muy fuerte para él. Exacto. La segunda pregunta dice: ¿qué le ayudó a ser valiente? Hermana Weaver. Pues él explica que en esta época pues él no descuidó su estudio personal, se preparaba para las reuniones, asistía, la predicación y dice, y sobre todo, la oración. Todo esto le ayudaba. Muy bien. Hermana Lavado. Sí, también vimos cómo el hermano mantuvo la calma incluso en situaciones complicadas. Cuando hacemos esto nos ayuda a controlar más la situación, pues nos da tiempo a ordenar nuestras ideas. Sin duda, esto ayudó mucho al hermano a pensar en cómo ser más valiente y en lo que Jehová esperaba de él en ese momento. Muy bien. Y la tercera pregunta: ¿qué forma de pensar lo ayudó a confiar en Jehová? Hermana Sanz. Pues ver que cuando Jehová permite ciertas cosas siempre es por una razón, y incluso cuando tengamos que pasar por presiones siempre podemos dar un buen testimonio acerca de Jehová. Muy bien. Hermana Moura. Y una verdad que parece muy evidente, pero ha sido precioso escuchárselo decir al hermano, es que mantener la neutralidad es una manera de apoyar el reino de Dios. Y cuando eso lo tenemos claro, tenemos una razón por la cual nos ayuda a aguantar. Muy bien. Muchas gracias por vuestros comentarios. La verdad es que conforme se acerca el fin de la gobernación humana, a los gobiernos les costará más aceptar nuestra neutralidad. Por eso, fijémonos ahora
en el gran ejemplo de valor que nos están dando nuestros queridos hermanos y hermanas de la actualidad. De esta forma podremos aprender y mantener nuestra lealtad a Jehová y su reino. Muchas gracias, hermano Lavado, también por esa excelente exposición. Pasamos a la última parte de nuestra vida cristiana, el estudio bíblico de la congregación. Analizaremos juntos el capítulo 6 del libro de Adoración Pura, párrafos 14 y 19. Este análisis lo dirigirá nuestro hermano Joan Comas y servirá como lector el hermano Enrique Rubio. Pues hoy vamos a disfrutar de un análisis muy interesante de las representaciones proféticas que recibió Ezequiel. Veremos en el estudio de hoy que esas representaciones proféticas nos dan pistas de cosas que van a suceder cuando empiece la gran tribulación, que son muy emocionantes y nos prepara para esos momentos tan importantes. Además, también vamos a aprender lecciones importantes que nos ayudarán a pensar, a ver cómo estamos aprovechando el tiempo ahora mismo. La semana pasada terminamos el estudio mencionando la instrucción que recibió Ezequiel de acostarse durante 390 días del lado izquierdo y 40 días del lado derecho, y vimos lo que eso significaba, ¿no? El año apuntaba al año en que sería destruido Jerusalén. Ahora empezaremos viendo cómo reaccionó Ezequiel a ese mandato de Jehová. Hoy nos ayuda con la lectura del hermano Enrique Rubio. Os invitamos a todos a dar vuestros comentarios. Podemos empezar con el párrafo 14, por favor. Cuando Ezequiel recibió la profecía de los 390 días y de los 40 días, tal vez no dedujo el año exacto del fin de Jerusalén. Pero después, los años previos a la destrucción de la ciudad, Ezequiel les advirtió vez tras vez a los judíos que la ejecución de la sentencia de Jehová estaba a las puertas. Él decía: ahora te ha llegado el fin. El profeta estaba totalmente convencido de que Jehová sería sumamente puntual. Ezequiel también predijo lo que sucedería antes de la destrucción de Jerusalén. Vendrá un desastre tras otro. Esos sucesos conducirían al hundimiento de la sociedad, la religión y los gobiernos. Muy bien, vamos a leer ahora, si os parece bien, Ezequiel, capítulo 7, versículo 3 y versículos 5 al 10. Tal vez, Lenny, puedes leer Ezequiel 7, 3 y Lidia González el 5 al 10, por favor. Ahora te ha llegado el fin, y soltaré mi furia contra ti. Te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Mira, una calamidad, viene una calamidad sin igual. El fin ya viene, el fin vendrá, se levantará contra ti. Mira, ya viene, te ha llegado el turno, habitante del país. Ya llega el momento, el día está cerca. En las montañas hay pánico en vez de gritos de alegría. Muy pronto derramaré mi furor sobre ti. Soltaré toda mi furia contra ti. Te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. Mis ojos no sentirán lástima, no tendré compasión. Haré que recaigan sobre ti los resultados de tu conducta. Sufrirás las consecuencias de tus propias acciones detestables, y ustedes tendrán que saber que yo, Jehová, los estoy golpeando. Mira el día, mira, ya viene, te ha llegado el turno, ha florecido la vara y ha brotado la arrogancia. Qué bien leído, muy bien, muchas gracias, hermanas. La parte A dice: ¿cómo demostró Ezequiel que confiaba en la rigurosa puntualidad de Jehová? Hermano Álvaro Díaz. Pues porque, aunque él probablemente no sabía el año exacto en que sería el fin de Jerusalén, él confiaba plenamente en lo que Jehová había prometido, como hemos leído en Ezequiel 7, 5 a 10, repite vez tras vez: el fin ya viene, ya llega el momento, está cerca, llegará muy pronto, así que estaba seguro de que lo cumpliría. Excelente, muy bien. Muy bien. Y hermana Díaz. Sí, con eso demostró que confiaba plenamente en las palabras de Isaías 46:10, que dicen que Jehová predice desde mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho. Muy bien, excelente. Estaba convencido. Y la parte B, ¿qué sucedería antes de la destrucción de Jerusalén? Hermano Jonathan González. Pues él predijo que habría un desastre tras otro
y eso sería pues un hundimiento para la sociedad de aquel entonces, también para su religión y el gobierno que habría en ese momento. Muy bien. Excelente. Hermana Laura. Lavado. Sí, por ejemplo, en los versículos 25 al 27 habla en general cómo sería el sentir de las personas, cómo les afectaría. Dice que para ellos sería como estar sin ley, no saber a quién pedirle un consejo, estar desesperados, y por eso cundiría el pánico. Esta situación tan descontrolada y tan clara sería una prueba muy evidente de que algo terrible sin duda iba a ocurrir pronto. Muy bien. Incluso según el versículo 27, ¿quiénes se verían afectados? Ezequiel 7:27, ¿habéis notado? Hermano Weaver, Andrew. Claro, aquí menciona hasta el rey y los jefes, o sea que esto afectaría a toda la sociedad. Muy bien, excelente, perfecto. Vamos a leer el párrafo 15, por favor. Unos pocos años después de que Ezequiel hablara de la caída de Jerusalén, la profecía empezó a cumplirse. En el año 609 antes de nuestra era, Ezequiel supo que el ataque a Jerusalén había comenzado. En esa ocasión sonó una trompeta llamando al pueblo para que defendiera la ciudad, pero ocurrió lo que el profeta había dicho: nadie va a la batalla. Los habitantes de Jerusalén no se unieron para defender la ciudad y luchar contra los invasores babilonios. Quizás algunos judíos pensaban que Jehová los rescataría. De hecho, ya lo había rescatado antes, cuando los asirios amenazaron con tomar la ciudad de Jerusalén y un ángel de Jehová acabó con la mayor parte del ejército. Pero esta vez los ángeles no acudieron en su ayuda. En poco tiempo, la ciudad cercada ya parecía una olla puesta en el fuego y sus habitantes pedazos de carne dentro de la olla. Tras un asfixiante asedio de 18 meses, Jerusalén fue destruida. Muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Qué partes de la profecía de Ezequiel empezaron a cumplirse a partir del 609 antes de nuestra era? Hermana Ordóñez. Noemí. Como dice en Ezequiel 7:14, en esta ocasión sonó una trompeta llamando al pueblo a defender a la ciudad, pero nadie fue a la batalla. Y quizás algunos de los judíos pensaron que Jehová los rescataría como en otras ocasiones, pero esta vez no fue así. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Qué episodio anterior quizás recordaban o recordarían algunos habitantes de Jerusalén? Hermano Sanz, por favor, Juan Marcos. Pues posiblemente el ataque de Senaquerib de los asirios, y como un ángel de forma milagrosa acabó con un ejército enorme de asirios. Pero en aquella ocasión la situación era totalmente diferente y ningún ángel actuó en su favor. Muy bien, excelente. Así que la situación en la que se encontraban los habitantes de Jerusalén, de Judá, se parecía a qué, según mencionó Ezequiel, a qué se podía asemejar. Hermana Moura. A una olla puesta en el fuego y a sus habitantes pedazos de carne dentro de la olla. Y al leer el relato de Ezequiel, realmente Jehová les había dejado a su suerte, y después de tras un asfixiante asedio de 18 meses, esa ciudad rebelde y apóstata fue destruida. Muy bien, excelente. Muy bien. Pues ya tenemos claro lo que pasó, lo que significó para Jerusalén. Vamos a ver qué lecciones podemos sacar nosotros de eso. En el siguiente subtítulo, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, leemos el párrafo 16. ¿Qué aprendemos de esta parte de la profecía de Ezequiel? ¿Tiene algo que ver con nuestra predicación y la reacción de aquellos a quienes les predicamos? Jehová ya ha decidido cuándo será la destrucción de la religión falsa y de nuevo demostrará su extraordinaria puntualidad. Nosotros no sabemos la fecha exacta de ese suceso, pero tal como hizo Ezequiel, seguimos cumpliendo con lo que Jehová nos ha pedido, o sea, le advertimos una y otra vez a la gente: ahora te ha llegado el fin. ¿Es necesario que sigamos repitiendo este mensaje? Sí lo es, y por la misma razón que Ezequiel siguió repitiéndolo. La mayoría de la gente que escuchó el mensaje de la caída de Jerusalén no lo creyó. Pero después algunos judíos desterrados en Babilonia demostraron que querían hacer lo que Jehová consideraba justo y volvieron a su tierra natal.
Hoy día pasa algo similar. Mucha gente no quiere creer que este mundo se vaya a acabar. Aún así, mientras quede tiempo para que la humanidad acepte el mensaje de Dios, nosotros deseamos ayudar a las personas de buen corazón a encontrar el camino que lleva a la vida. Muy bien, la pregunta al párrafo 16. ¿Cómo podemos demostrar que confiamos en la extraordinaria puntualidad de Jehová? Hermana Patricia. Pues como tenemos plena confianza en esa puntualidad, seguimos advirtiendo a las personas una y otra vez, ¿no?, de que el fin está cerca, que estamos en los últimos días porque queremos ayudarlas. Muy bien, excelente. Hermano Ordóñez, Fernando. Igual que Ezequiel, no sabía el día en que vendría el juicio de Jehová, pero siguió, como se ha comentado, y siguió repitiendo el mensaje y una vez tras otra, no se cansó, no paró de darlo. Muy bien. Hermana González, Lidia. Y debemos seguir repitiéndolo aunque no veamos la respuesta que nos gustaría ver, como fue el caso de Ezequiel, que la mayoría de la gente no lo creyó, pero sin embargo, como sabemos que ahora es el tiempo para poder advertir a las personas, pues sabemos que es lo mejor que podemos hacer y a lo mejor alguien se arrepienta. Excelente, Lidia, muy bien. Hermano Cerdán, Miguel. Y aunque muchos lleguen incluso a burlarse de nosotros, mientras el fin no llega, nosotros seguimos anunciando este mensaje con entusiasmo, diciéndole a nuestros vecinos qué es lo que hará el reino de Dios para que acepten este mensaje salvador y puedan encontrar el camino a la vida. Qué bien, muchas gracias. Hermana Icía Rubio. Sí, en aquel caso la mayoría no le hizo caso a Ezequiel. Sin embargo, hubo algunos judíos que estaban desterrados en Babilonia y sí mostraron en espiritualidad y querían volver a la adoración verdadera. Igual puede suceder hoy. De manera similar, la mayoría sabemos que no va a atender, pero todavía hay gente de buen corazón, por lo que tenemos que seguir insistiendo. Muy bien, excelente. Hermana Noemí Wider. En 2 de Pedro 3 y 4 se describe muy bien la actitud de la gente. Ellos dicen dónde está la prometida presencia de Él, porque desde el día en que nuestros antepasados se murieron en la muerte, se durmieron en la muerte, todas las cosas siguen exactamente igual. Pero nosotros, igual que Ezequiel, no perdimos ese sentido de urgencia porque continuamos proclamando que ya ha llegado el fin. Excelente, muy bien. Hermano Moura. Y qué bueno de ver que Jehová nos está preparando. O sea, quizás un campo que teníamos olvidado era el campo de las llamadas telefónicas, de los correos, y ahora nos está preparando y nos está adiestrando como que por llamadas telefónicas, por cartas, estamos llegando a personas que quizás nunca podíamos haber llegado y al fin y al cabo tenemos que contactar con todas las personas y ahí nos estamos haciendo unos expertos hoy en este campo que quizás habíamos olvidado un poquito, pero vemos esto como una preparación que Jehová nos está haciendo para poder cumplir como lo hace Ezequiel. Claro que sí, muy bien. Hermano Rafael Jesús. Como se muestra en 2 a los Corintios, tenemos muy clara esta idea, ¿no? Ahora es el tiempo especialmente favorable. Así que con este convencimiento queremos seguir predicando, independientemente de si las personas ahora escuchan o no. Puede ser que el mes que viene sí escuchen, aunque ahora no. No lo sabemos, por lo tanto nuestra labor es seguir con entusiasmo llevándoles el mensaje. Muy cierto. Hermano Conan. Sí, como menciona la nota, vemos la insistencia de Ezequiel. En un relato tan corto como Ezequiel 7:5-7, menciona 6 veces el verbo que se traduce venir y llegar. Eso también, pensando en nuestros días, me recuerda a la campaña que tuvimos el pasado noviembre acerca de qué es el reino de Dios, cómo nos enfocamos también como Ezequiel vez tras vez en explicar a las personas el por qué tiene que venir el reino y lo cerca que ya está. Muy bien, excelente. Hermana Laura Díaz. Sí, en Ezequiel 12:27 vemos como la gente del tiempo de Ezequiel pensaba que esa profecía se cumpliría dentro de mucho tiempo, en un futuro muy muy lejano. Y curiosamente eso es lo que mucha gente piensa hoy día también de este mundo, que en el caso de que vaya a acabarse será dentro de mucho tiempo y que incluso ellos mismos no lo van a vivir. Entonces, ¿para qué hacer caso, no? Pero nosotros sabemos muy bien que esto no es así, que viene ya, como dijo Ezequiel, y por eso es tan importante esta labor. Muy bien, muy bien. Hermano Díaz.
Por eso la imagen que vemos relacionada con este párrafo nos muestra muy bien el ejemplo que debemos imitar. Vemos a nuestra hermana feliz. Es verdad que hay quien le escucha, hay quien no, pero ella sigue, como dice el epígrafe, buscando a las personas de buen corazón, porque todavía hay. Y quién sabe si ese testimonio puede afectar a otros. Vemos a esa niña que vuelve hacia atrás. Quién sabe si lo que ha escuchado, lo que ha visto en un futuro puede mover su corazón. Si nosotros debemos seguir también esforzándonos en este tiempo del fin. Muy bien. Excelente. La semana pasada vimos que cuando empiece la gran tribulación empezaremos a dar un mensaje de juicio, de condena. Pero ahora, ¿en qué día estamos? Según 2 Corintios 6:2. ¿En qué día estamos? Lo ha mencionado antes así de pasada Rafael Jesús también, Hermana Ordóñez, Noemí. Ahora estamos en tiempo favorable. Entonces, estamos deseando poder encontrar esas personas de buen corazón y ayudarles a que estén en el camino de la vida eterna. Muy bien. El día de la salvación también se menciona, Día de salvación. Ahora es cuando pueden conseguir la salvación las personas, Excelente. Pasamos al párrafo 17, por favor. La profecía de Ezequiel también nos recuerda que cuando llegue el ataque contra las organizaciones religiosas, sus miembros no irán a la batalla a defender la religión. Más bien dirán, Señor, Señor, pidiendo auxilio. Y al ver que no hay ninguna respuesta, sus manos se quedarán sin fuerzas y un temblor se apoderará de ellos. ¿Qué más harán? Jehová dice respecto a los habitantes de Jerusalén, arrojarán su plata por las calles. Esta afirmación muestra con claridad lo que pasará durante la gran tribulación. En ese momento, la gente se dará cuenta de que el dinero no las puede salvar de la inminente calamidad. Muy bien, muy interesante este párrafo. Vamos a leer Ezequiel 7, del 19 al 21. Se lo puede leer nuestra hermana Noemí Martínez, por favor. Arrojarán su plata por las calles y sentirán asco de su propio oro. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos en el día de la furia de Jehová. No estarán satisfechos ni se llenarán el estómago, porque su plata y su oro han sido un obstáculo que los ha llevado al pecado. Estaban orgullosos de la belleza de sus adornos, y con ellos hicieron sus imágenes detestables, sus ídolos repugnantes. Por eso haré que le tengan asco a su plata y a su oro. Esto lo entregaré como botín en manos de extranjeros y como trofeo a los malvados de la tierra, y lo profanarán. Muy bien, excelente. ¿Qué cosas veremos durante la inminente gran tribulación? Hermana Leni. Pues veremos que cuando llegue el ataque contra las organizaciones religiosas, igual que le pasó a los habitantes de Jerusalén, ninguno de sus miembros irá a la batalla, sino que más bien pensarán que recibirán ayuda de parte de Dios. Pero igual que le pasó a ellos, pues verán que Dios no acudirá en su auxilio. Y entonces en ese momento, pues el temor y el miedo se apoderará de ellos. Qué bien, muy interesante. Muchas gracias, hermano Jonathan Vilchis. Y además, como hemos leído ahora en Ezequiel 7, 19 al 21, tampoco podrán confiar en sus riquezas. Como se ve en la ilustración que ocurrió en el pasado, estas quedaron tiradas por el suelo porque nada podía librarlo de aquella situación. Y lo mismo va a ocurrir. Se darán cuenta que aquellos que han dedicado toda su vida a acumular dinero, riqueza y posesiones no van a obtener ahora salvación de ellas. Muy interesante, excelente. Hermano David Lavado. Llama la atención la expresión que se usa, sentirán asco de su propio oro. ¿Qué tiene que pasar por la mente de la persona para tener esos sentimientos? Quizás cuando vea el oro recuerde todo el esfuerzo que ha sido necesario para adquirir esas riquezas y ahora no les sirven ni para comer. Por eso se darán cuenta de que no pueden salvar sus vidas con sus propiedades. Muy bien, excelente. Hermano Santo, Juan Marcos. Y Jesús también recordó que intentarían pedir auxilio. De hecho, en las palabras registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, dijo: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Habría personas que intentarían hacerlo, pero Jesús recalcó la idea de que solamente entrarían los que hubiesen hecho la voluntad de su Padre. Así es que estas personas, es verdad que pueden tener sus creencias, pero como no se han apegado a lo que dice la Biblia, pues obviamente no recibirán ninguna ayuda. Excelente. Muy bien, Juan Marcos. Hermana Laura Lavado.
Sí, referente al amor, a las riquezas que desarrollaron, se darán cuenta que fue para ellos una manera de llegar al pecado, pues era un amor que en realidad le correspondía a Jehová, no a las cosas materiales, y por otro lado porque cayeron también en la idolatría, y esa idolatría estaba hecha precisamente de oro y de plata. Muy bien, excelente. Pues vamos a saber esto, cómo nos debe afectar a nosotros. Párrafo 18. ¿Consigue ver la lección que hay para nosotros en esta parte de la profecía de Ezequiel? Se trata de la importancia de establecer nuestras prioridades de forma correcta. Piensa en lo siguiente. Solo después de que los habitantes de Jerusalén entendieran que se les venía encima el fin de la ciudad y de su vida y que sus posesiones no iban a salvarlos, solo después de eso, cambiaron drásticamente sus prioridades. Se deshicieron de sus pertenencias y se pusieron a buscar la visión de un profeta. Pero el cambio llegó demasiado tarde. Nosotros, por el contrario, estamos muy al tanto, de que el fin de este mundo malvado está aquí mismo. La fe que tenemos en las promesas de Dios nos han llevado a establecer correctamente nuestras prioridades en la vida. Y como resultado, estamos muy ocupados tratando de acumular riquezas espirituales que nunca perderán su valor ni serán arrojadas por las calles. Excelente. Vamos a leer Mateo, antes de hacer la pregunta, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 y el versículo 24. Y tal vez, Patricia Vilchez, ¿nos quieres leer del 19 al 21? Y luego nuestro hermano Conan, el versículo 24. Dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni las polillas ni el óxido los echan a perder y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. El 24 dice, nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Muy bien, pues teniendo presentes estas palabras, hacemos la pregunta al párrafo 18. ¿Qué lección sobre establecer prioridades extraemos de la profecía de Ezequiel? Hermana Noemí Ordóñez. Como hemos leído en Mateo 6:24, esto nos fortalece cada vez más y nos ayuda a estar ocupados en las cosas que realmente son importantes. Acumular riquezas espirituales que nunca perderán su valor. Muy bien, excelente. Hermano Fernando Ordóñez. Sí, y en el tiempo de Ezequiel se vio muy claro la importancia de establecer prioridades. El pueblo de Israel estaba drásticamente metido en acumular, pero ya cuando vieron la calamidad de que sus cosas materiales no les iban a salvar, ahí sí, las desecharon y ahí sí buscaron al profeta Jehová, pero ya era muy tarde. Muy bien, excelente. Hermano Weaver, Andrew. Sí, esto nos ayuda a ver que es una lección que al final todo el mundo tiene que aprender. Y qué bueno es que Jehová nos ayuda a nosotros a aprender esta lección hoy día para fijar bien nuestras prioridades. Claro que sí, muy bien. Hermano Jonathan González. Y quizás alguien piense, bueno, yo sé que es la verdad, pero... Y ahora posterga esa decisión de dedicarse a Jehová, quizás esperando a que el fin esté más cerca o a ver algo. Pero el ejemplo de los habitantes de Jerusalén es muy interesante, ¿no? Porque ellos sí que llegó un momento en el que entendieron que venía el fin y querían ahora servir a Jehová, esperaban a Jehová, pero ya fue demasiado tarde. Así que no queremos que esto nos pase a nosotros, queremos decidir ahora dedicarnos a Jehová. Muy bien, excelente. Hermana Laura Díaz. Laura Lavado, disculpa. El versículo 24 decía que no podemos servir a dos amos. Esto a mí me recordó a los deportistas de élite, que se les exige que estén plenamente dedicados, no solo físicamente, sino también mentalmente, al entrenamiento. No se les permite que hagan otras actividades que requieran de ellos mucho tiempo a lo largo del día. De la misma manera, Jehová, aun así con equilibrio, nos pide que pongamos nuestra mente al 100% en el reino si queremos nosotros ganar nuestra carrera de élite, que es la vida eterna. Muy interesante, muy bien. Muchas gracias. Hermana Noemí Martínez.
Y una cualidad que hemos visto hoy durante toda la reunión y que en este párrafo también se destaca es la fe. Así que la fe es la que nos va a ayudar a poder hacer estos cambios en nuestras vidas y poner como prioridad pues las cosas espirituales. Claro que sí, muy bien. Hermano Rafael Jesús. Y estas prioridades en nuestra vida se demuestran también con trabajo, ¿no? Igual que quizás uno se esforzaría por acumular y trabajar durante todo el día y toda su vida por acumular esa riqueza, pues esas riquezas espirituales también nos exigen que estemos muy ocupados trabajando para acumularla y así poder estar bien centrados en esas prioridades. Desde luego, muy bien, excelente. ¿Y hermano David Lavado? En el versículo 19 Jesús dijo, dejen de acumular. Por lo tanto, las personas ya habían acumulado algo. Qué bueno sería, si ese es nuestro caso, que usáramos esas propiedades, ese dinero, para ahora poder servir a Jehová más plenamente y cuando llegue el día del fin no tengamos nada que lamentar porque lo hemos invertido todo en Jehová y su reino. Eso sería lo más sabio. Muy bien, ¿eh? Excelente. Pues vamos a por el último párrafo, el 19, por favor. Para resumir, ¿qué efecto tienen en nosotros las declaraciones proféticas de Ezequiel sobre la caída de Jerusalén? Nos recuerdan que queda poco tiempo para ayudar a otras personas a convertirse en siervos de Dios. Y por eso vemos la obra de hacer discípulos como una tarea urgente. Nos llena de felicidad ver que personas de buen corazón empiezan a adorar a nuestro Padre Jehová. De todas formas, aunque muchos no den ese paso, nosotros seguimos dándoles el mismo mensaje de advertencia que Ezequiel dio a la gente de su época. Ahora te ha llegado el fin. Además, estamos decididos a mantener intacta nuestra confianza en Jehová y en que la adoración pura siga ocupando el primer lugar en nuestra vida. Bien, pues muchísimas gracias, hermano Rubio, por esta lectura tan buena que has hecho. La pregunta al párrafo 19. ¿Qué efecto tienen hoy en nosotros las declaraciones proféticas de Ezequiel? Hermana Icía Rubio. Pues nos tiene que hacer ver que es una tarea urgente la que tenemos ahora, la de predicar, ya que sabemos que queda poco tiempo, igual que Ezequiel insistía y con urgencia les avisaba, lo tenemos que hacer nosotros. Muy bien, excelente. Hermana Weaver. Antes comentábamos que vivimos en tiempo favorable y en día de salvación. Así que queremos aprovechar este tiempo, independientemente de cómo reaccionan las personas, pero para hacer bien nuestra tarea, que es advertir. Excelente. Si las personas no escuchan, según Ezequiel 3, 19 y 21, ¿vale la pena seguir predicando si en nuestro territorio nadie escucha? ¿Seguiría valiendo la pena? Hermano Álvaro. Pues sin duda, porque dice, por ejemplo, al final del 19, tú sin falta salvarás tu propia vida, así que nuestra vida está en juego. Excelente, muy bien. Muy bien, pues unas preguntas de repaso de este capítulo tan interesante que hemos analizado estas semanas. La primera pregunta, ¿qué futuros acontecimientos trascendentales vienen a nuestra mente al estudiar las escenificaciones proféticas de Ezequiel? Hermana Moura. Una de ellas es algo que no entraría en la mente de las personas, que sería que los gobiernos atacarían a las religiones y que la política la querría eliminar y que los seguidores de las religiones no alzarían una mano para protegerla. Muy bien, hermano González, Jonathan. Y también, igual que la destrucción de Jerusalén fue una calamidad sin igual, pues también así lo será la gran tribulación, que culminará luego con la guerra de Armagedón, la cual será una calamidad también sin precedentes. Excelente, muy bien. ¿Qué efecto tiene en su forma de ver la predicación la manera en que Ezequiel transmitió las advertencias de Jehová? Hermana Laura Díaz, ahora sí. Pues me hace ver la importancia y la urgencia de esta labor. Ahora es el momento de ayudar a cuantas más personas sea posible, a que podamos ayudarles a conocer a Jehová, porque una vez que las autoridades acaben con las religiones, ya dejaremos de predicar un mensaje de buenas noticias y será entonces demasiado tarde para que la gente se ponga de parte de Dios. Por eso ahora es el momento. Claro que sí, muy bien. Hermano David Lavado.
Sí, también Ezequiel las transmitió con valor. Él no se puso a pensar en la imagen que iba a dar cuando estaba tumbado en el suelo o cuando se hacía otras escenificaciones, porque su amor por Jehová era más fuerte que su amor propio, ¿no? Y eso nos inspira a seguir predicando con valor, independientemente de lo que los demás piensen de nosotros. Muy bien. ¿Y por qué le animan las profecías que hemos estudiado en este capítulo a replantearse sus prioridades? ¿Qué cambios ha hecho usted ya? ¿Os podéis contar alguno? Hermana Carmen Moura. Hemos visto que merece la pena porque, por un lado, estamos apoyando a Jehová y su reino, por otro lado, estamos salvando nuestra vida si seguimos fielmente en la predicación. Y ahora con la pandemia todos nos hemos sentido muy animados y fortalecidos al aumentar el tiempo que dedicamos a la predicación. Aquí los hermanos que estamos en Betel necesitamos mucho ver a los hermanos de las congregaciones y cuando nos reunimos por Zoom con ellos sentimos un aire fresco, como decía el broadcasting de este mes, ¿no? Y eso es un cambio que hemos hecho y que merece la pena y nos da la vida. Excelente. Muchísimas gracias, hermanos, por vuestros excelentes comentarios, ¿eh? Desde luego, el análisis de hoy nos ha sido muy interesante, ¿no? Nos prepara para lo que viene, nos ayuda a saber cómo usar bien nuestro tiempo ahora y nos hace ver el futuro con esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Comas, por ese excelente análisis. Bueno, después de haber disfrutado de esta bonita reunión, que ha pasado rápido, que ha pasado volando, ¿os parece si hacemos un breve resumen de algunas de las ideas principales? Como decíamos al principio, podríamos sintetizar toda la reunión en tan solo una palabra: valor. Y planteábamos 3 cuestiones que hemos respondido. La primera: ¿qué podemos hacer para ser valientes? Bueno, como analizó muy bien el hermano Moura en la sección Tesoros de la Biblia, una cualidad indispensable es la fe. De hecho, necesitamos una fe comparable a la que tuvieron Josué y Caleb cuando volvieron de la tierra prometida. Si tenemos ese tipo de fe, podremos hacer frente a cualquier tipo de obstáculo. Puesto que necesitamos fe, la segunda pregunta es: ¿cómo podemos examinar el estado de nuestra fe? Bueno, pues en el discurso que presentó el hermano Ordóñez, en la sección Seamos mejores maestros, vimos 5 preguntas importantes que de vez en cuando tenemos que plantearnos. Las 5 preguntas serán: ¿estoy perdiendo la fe en las promesas de Dios? ¿Sigo dándole a Jehová todo lo que puedo? ¿Se me hace difícil perdonar? ¿Me cuesta aceptar los consejos que me dan? ¿Me quejo de los hermanos que cuidan de la congregación? Estas 5 preguntas pueden servir como un termómetro para poder ver en qué estado se encuentra nuestra fe. Y si notamos alguna deficiencia, pongámonos manos a la obra y trabajemos en ello. Hablando de preguntas, también en la sección Seamos mejores maestros vimos el bonito vídeo de la pasada asamblea regional entre Rita y Coral, y si queremos usar bien las preguntas podremos llegar al corazón de nuestros oyentes. De esa forma también le estaremos dejando a Jehová la oportunidad de bendecir nuestros esfuerzos por ser hábiles maestros de las buenas noticias. Y una última pregunta: ¿por qué tenemos que ser valientes? Bueno, en nuestra vida cristiana vimos o nos centramos en tan solo 2 campos, pero muy importantes: en el ministerio y también manteniendo neutralidad. Y como muy bien avanzó nuestro hermano Lavado, según nos adentremos en los últimos días y cuando este mundo, que pronto acabará, será más difícil que mantengamos esa neutralidad. Por tanto, tenemos que ser muy valientes. Y hablando de ser valientes, también en el estudio bíblico de la congregación hemos visto el ejemplo del profeta Ezequiel. Él advirtió a las personas de su época el importante mensaje de juicio y de condena de parte de Jehová. Nosotros queremos imitar esa misma actitud y advertir a las personas de que este mundo acabará muy pronto, llegará a su fin. Bueno, eso es lo que hemos visto esta semana. ¿Y la semana que viene? Pues si esta semana nos hemos centrado en lo que sí que tenemos que hacer, ser valientes, la semana que viene veremos 3 ejemplos del pasado, pero negativos: Coré, Datán y Abirán. Y veremos cómo debemos evitar la actitud en la que ellos cayeron: el orgullo, el exceso de confianza. Queremos evitar estas tendencias porque sin darnos cuenta podríamos llegar a ser desleales, como lo fueron ellos. Así que sin duda también podremos disfrutar mucho de este bonito análisis. ¿Verdad es que después de haber disfrutado de esta bonita reunión tenemos el corazón repleto de agradecimiento por Jehová y cómo nos nutre en sentido espiritual? ¿Qué os parece si concluimos dándole alabanzas al único que se las merece, nuestro Padre Jehová? Lo haremos con la canción número 143, que lleva como título Hay que seguir vigilantes, basado en Romanos 8, 20 a 25
Y luego le pedimos a nuestro hermano Rafael Jesús Sánchez que por favor nos dirija en oración.